controlado por señales nerviosas y también por hormonas. Siguiente, por favor. Las hormonas que estimulan la motilidad intestinal y se van a secretar durante las distintas fases del procesamiento de los alimentos son la gastrina, la colecistoquinina, la insulina, la motilina y la serotonina. Las hormonas que van a inhibir la motilidad del intestino delgado pues son el glucagón y la secretina. Siguiente, por favor. La función de las ondas peristálticas del intestino delgado no solo van a consistir en que van a favorecer la progresión del quimo hacia la válvula ileocecal, sino que también lo van a extender por la superficie de la mucosa intestinal. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando el quimo penetra en el intestino procedente del estómago, provoca la aparición de ondas peristálticas que de inmediato se van a extender a lo largo del intestino. El proceso se va a intensificar a medida que aumenta la cantidad del quimo que está presente en el duodeno. ¿Sí? A veces, pues al llegar a la válvula ileocecal, el quimo quedará bloqueado durante varias horas hasta que comamos de nuevo. En este momento, el reflejo gastroileal se va a intensificar, lo que es el peristaltismo del ilion y va a obligar a que el quimo restante atraviese la válvula ileocecal para que llegue al ciego. Siguiente, por favor. Bueno, lo que es el efecto propulsivo de los movimientos de segmentación, aunque solo duran unos segundos, suelen desplazarse también alrededor de 1 centímetro en dirección anal y van a contribuir a desplazar los alimentos a lo largo del intestino. Siguiente. Lo que es la cometida peristáltica, se trata de una irritación intensa de la mucosa intestinal que puede provocar un peristaltismo a la vez rápido y potente. Si recordamos, el peristaltismo del intestino delgado es lento y pues esto puede suceder en diarreas infecciosas. Este fenómeno se debe a reflejos nerviosos del sistema nervioso autónomo y del tronco del encéfalo y a una potenciación intrínseca de los reflejos del plexo mientérico de la pared intestinal. Estas potentes contracciones peristálticas van a recorrer largas distancias en pocos minutos y van a arrastrar lo que es el contenido hacia el colon y así van a liberar el intestino delgado del quimo irritante o de una distensión excesiva. Siguiente, por favor. Bueno, los movimientos causados por la muscularis mucosae y las fibras musculares de las vellosidades. Bueno, la muscularis mucosae puede formar pliegues cortos en la mucosa intestinal. Algunas fibras de esta capa muscular se van a extender hacia lo que son las vellosidades intestinales y se van a contraer de forma intermitente. Entonces, los pliegues de la mucosa aumentarán la superficie expuesta al quimo y a la absorción. Las contracciones de las vellosidades, como lo que es el acortamiento, la elongación y de nuevo el acortamiento, hacen que la linfa fluya libremente desde los quilíferos centrales hacia las vellosidades, desde las vellosidades hacia lo que es el sistema linfático. Entonces, estas contracciones de la mucosa y de las vellosidades se van a iniciar principalmente por reflejos nerviosos locales del plexo submucoso, en respuesta a la presencia del quimo. Siguiente, por favor. Ahora, lo que es la válvula ileocecal. Bueno, esta sobresale hacia la luz del ciego y se cierra con fuerza cuando el contenido de este trata de atravesarla por un exceso de presión en el interior. Puede resistir presiones inversas de 50 hasta 60 centímetros de agua. Nos menciona que los últimos centímetros de la pared del ilion, previos a la válvula ileocecal, van a poseer una gruesa capa muscular circular que se conoce como esfínter ileocecal. Este esfínter suele estar ligeramente contraído y va a reducir la velocidad del vaciamiento del contenido ileal hacia lo que es el ciego. La resistencia de la válvula ileocecal al vaciamiento se va a prolongar
o prolonga la permanencia del quimo en el ilion y así facilita que éste se absorba. Cada día menciona que suelen llegar al ciego tan solo 1.500 a 2.000 mililitros de quimo. Bueno, nos menciona que hay un control por retroalimentación del esfínter ileocecal. El grado de contracción del esfínter ileocecal, al igual que la intensidad del peristaltismo en el ilion terminal, se someten de forma significativa a un control que está dado por reflejos procedentes del ciego. Entonces, cuando se distiende, potencia la contracción del esfínter ileocecal y el peristaltismo ileal se inhibe. Ambos van a retrasar mucho el paso de nuevas cantidades del quimo, hacia lo que es el ilio. Siguiente. Cualquier irritante presente en el ciego retrasará también el vaciamiento. Un ejemplo es un paciente que tiene el apéndice inflamado, pues bueno, la irritación de este puede producir un espasmo tan intenso del esfínter ileocecal y va a provocar también una parálisis parcial del ilion, que el vaciamiento del ilion al ciego se va a interrumpir. Entonces, los reflejos del ciego al esfínter ileocecal y al ilion están mediados por el plexo mientérico y también por los nervios autónomos extrínsecos, en particular por los ganglios simpáticos prevertebrales. Eso es todo por mi parte. Bueno, buen día. Bueno, ya viendo un poquito de todo el proceso que nos han explicado a lo largo de esta exposición mis compañeros, vamos a tener la parte, algo pues muy importante, que es la secreción gástrica. En esta secreción gástrica, por así decirlo, se van a llevar ya las últimas fases para terminar de degradar el bolo alimenticio de los alimentos como tal. Entonces nos encontramos que además de las células de la mucosa que revisten la totalidad de la superficie perdón, del estómago de la mucosa gástrica, estos van a poseer dos tipos de glándulas tubulares principales y creo que las más importantes, que son las oxínticas o principales, también llamadas, y las glándulas pilóricas. Estas glándulas se van a encargar de secretar diversas hormonas o diversos factores que nos ayuden a ir degradando un poco más del bolo alimenticio. Entonces, todas estas en conjunto van a, al final de cuentas, van a ayudar o coadyuvar, por así decirlo, al proceso de digestión final. Y con esto nos van a ayudar el ácido clorhídrico también. Entonces, las principales hormonas, por así decirlo, que sueltan las células oncíticas o principales, son el ácido clorhídrico, tenemos el pepsinógeno, factor intrínseco y moco. En las células tubulares pilóricas, vamos a tener la secreción de moco, principalmente, ahí va a ser la producción de moco más abundante, para la protección de la mucosa pilórica y la producción de ciertas hormonas gástricas que a continuación a lo largo de la exposición vamos a ir viendo. Entonces, dicen que las células oncíticas se van a encontrar principalmente en la superficie del interior del cuerpo y en el fondo gástrico. En su totalidad van a constituir un 80% del total de las hormonas secretadas, y mientras que las glándulas tubulares pilóricas van a constituir nada más el 20% de las hormonas, por así decirlo, secretadas al final. Estas se van a localizar en el anto gástrico y dice que también durante el 20% restante del estómago distal. La otra, por favor. Entonces, como ya habíamos explicado, vamos a tener principalmente dos tipos de células. Aquí nos vamos a basar principalmente en las células secretoras de las glándulas oncíticas, que como ya habíamos dicho también son llamadas principales. Esto quiere decir que son las principales encargadas de producir ciertos factores que nos van a ayudar a que las secreciones gástricas en total se
se unan o lleguen a un conjunto para formarse y así tener una mejor degradación de los nutrientes y con esto extraer los nutrientes del bolo alimenticio y poder llevarse a cabo la digestión. Entonces vamos a tener, esta es una célula oxíntica o principal y vamos a tener que dentro de estas células oxínticas vamos a tener las células mucosas del cuello, principalmente van a secretar todo el moco o la mayor parte del moco que pueda revestir. Perdón. Células oxíticas o parietales que secretan grandes cantidades de pexinógeno, que a continuación vamos a ver, por así decirlo, en qué nos ayuda el pexinógeno y de qué se encarga esto. Y células pépticas o principales que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. A continuación, por favor, la otra. Aguántame tantito la diapositiva. Entonces es importante recalcar algunas cosas, precisar algunos conceptos. En el estómago tenemos una gran cantidad de secreciones de diferentes sustancias, de tal manera que tenemos la presencia de moco, de pepsinógeno, de ácido clorhídrico, pero también de hormonas como la gastrina. Entonces podemos dividir el estómago en dos grandes porciones. Los 2/3 proximales, lo que es el fondo y el cuerpo, básicamente es una secreción que no tiene hormonas. Y la secreción del antro, que sería la siguiente porción, la porción distal, básicamente va a secretar gastrina. Y esto es muy importante porque todas estas secreciones van a contribuir a la formación del quimo. Bueno, en el estómago estas secreciones se van a dar en diferentes tipos de glándulas y las dividimos en glándulas oxínticas y glándulas pilóricas. Las glándulas van a estar compuestas por diferentes tipos de células y estas células pueden producir determinado tipo de sustancias. Tenemos las células productoras de histamina, las de gastrina, las células oxínticas o parietales, que son las que secretan ácido clorhídrico, y las células pépticas o principales, que secretan pepsinógeno. Aquí hay un error en la diapositiva, ¿no? Las que secretan ácido clorhídrico son las células parietales. Y entonces esas glándulas, como les comentaba, tienen diferentes tipos de componentes celulares dispuestos en las glándulas distribuidas en las diferentes profundidades o capas de esas glándulas. Las más superficiales van a ser células epiteliales que van a estar constantemente regenerándose, ¿no? Por el desgaste al que son sometidas de manera permanente, ¿no? Por abajo de estas células epiteliales están unas células productoras de moco, que son las que van a proteger básicamente el epitelio de la mucosa del estómago, y son las que van a tener esa función protectora para neutralizar el pH tan ácido que se puede llegar a presentar. Y las células, tanto parietales como principales, vierten a una foveola sus secreciones, y esas fobiolas lo comunican con el interior de la luz del estómago para poderse mezclar con los alimentos. Entonces es muy importante hacer esa presión. Adelante, por favor, Ana Paola. La siguiente, por favor. Entonces vamos a tener que, tras su estimulación de las células parietales, secretan una solución que va a ser como que altamente, dice aquí en el libro mencionaba que es altamente ácida, pero esta puede llegar a ser casi isotónica. Entonces dice que mediante esta secreción que vamos a tener los mecanismos básicos de la secreción de ácido clorhídrico, que las células parietales secretan la solución que ya habíamos mencionado, y es alrededor de 160 milimoles, y de ácido clorhídrico es, como ya les había dicho, es casi isotónica, pero dice que con su pH que maneja de 0.8 aproximadamente, es altamente ácida. Entonces, esto quiere decir que nos puede dañar la mucosa gástrica. Entonces, para esto necesitamos ciertos factores que nos ayuden como que a amortiguar o a inhibir un poco el ácido de estas.
Entonces, vamos a tener que, como ya habíamos dicho, vamos a basarnos principalmente en las células oxínticas o parietales, las cuales se van a encargar de llevar un proceso para poder regular este ácido clorhídrico o esta acidez que mediante la digestión de los alimentos se provoca dentro del estómago. Entonces, los principales mecanismos se van a llevar en estas células y dice que la principal fuerza impulsora para la secreción de ácido clorhídrico por células parietales es una bomba que pues ya muchos conocemos, es una bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa. Esta bomba nos va a ayudar como a inhibir o con los procesos que llevan mediante esta bomba, nos va a ayudar un poco a inhibir el ácido que tengamos dentro del estómago y se van a llevar principalmente de acá. A continuación les voy a explicar. Pau, ¿no sería producir ácido clorhídrico? ¿Cómo? Ajá, Es que dijiste inhibir, pero creo que es producir ácido Ah, no, creo clorhídrico. es que que es aquí en las producir. células producen, ajá, en las células se produce este ácido, pero para que este ácido, creo que no me voy a explicar, pero para que este ácido no sea como que, o sea, que nada más lleve su función ahí para digerir o poder terminar de digerir el bolo alimenticio, y no salga como tal de ahí, no sé, Doc, si entiendo bien o no lo sé explicar muy bien, para que este ácido clorhídrico no salga más o menos de ahí, de su función, empieza la bomba de protones o la bomba de hidrógeno o potasio, ATPasa, para que solo lleve su mecanismo dentro de la célula, ¿no? ¿O estoy mal? Y bueno, la estimulación básica es la bomba de protones, ¿no? Esa está en la parte basal de las células oxínticas, Oh, sí, sí. y es lo que al interior de la célula es donde se lleva a cabo toda la conjugación de elementos por esa bomba de ATPasa, de sodio cloro, hidrógeno potasio, perdón, y entonces por diferentes mecanismos van transportando los iones hidrógenos hasta la luz del canalículo, ¿no? Donde se junta con el cloro, de tal manera que ya la activación propiamente del ácido clorhídrico se lleva a cabo en la luz, pero es a través de esa bomba ATPasa, que es muy importante en la producción de ácido, y es justamente donde actúan los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Al inhibir esos factores, están tres factores importantes: los receptores H2 de histamina, los receptores de acetilcolina y y ahorita se me fue el tercer receptor, y es el De gastrina. de gastrina. De gastrina. Entonces son los tres receptores que están en la parte basal de las células oxínticas, son los que van a actuar para que justamente esta bomba de protones actúe de manera efectiva, ¿no? Entonces, no es que inhiban, sino que simplemente esa bomba de sodio, de potasio e hidrógeno, permite el intercambio de iones para que en el interior se puedan complementar estas reacciones y tanto los iones hidrógeno y cloro se activen en la luz del canalículo gástrico, ¿no? En las foveolas. Antes los receptores H2 de histamina, que es donde actuaban por ejemplo, la ranitidina, que es un bloqueador H2, actuaba específicamente sobre los receptores H2 de histamina, por eso disminuía la secreción de ácido clorhídrico. ¿Por qué vino el gran boom de los inhibidores de la bomba de protones? Porque estos actúan en los tres receptores importantes que estimulan la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿sale? Entonces, para que no nos confundamos, centrémonos bien que los mecanismos que a continuación les voy a mencionar se van a llevar la mayoría, como ya mencionó el doctor, en los canalículos o en la membrana, ¿qué es? Apical de la célula oxíntica o parietal. Entonces vamos a tener que por cada 1500 calorías, por así decirlo, o es lo que mencionaba el libro, de energía, vamos a necesitar 1 litro de jugo gástrico para llevar esta digestión, por así decirlo. No sé si eso esté bien, Doc. Sí, adelante.
al mismo tiempo que los iones hidrógeno se están estimulando, mediante el jugo gástrico vamos a tener que van a entrar al torrente sanguíneo o van a entrar a la luz de la célula oxíntica, van a entrar al mismo tiempo los iones bicarbonatos. Para esto poder, es lo que les decía, para poder tener como una barrera y que lo ácido, porque ya mencionábamos que estas células, por así decirlo, sueltan un ácido muy alto de 0.8, que les mencionaba, y es algo muy ácido. Entonces, para que esta acidez no suba a los vasos, a ver, aquí tenía, no suba a los vasos sanguíneos de la luz de la célula y puedan llegar a dañar, porque mencionaba algo así de 3 millones de veces más ácido, lo que se maneja aquí dentro de la célula, para poder llevar a cabo la captación de los alimentos o de los nutrientes. Para que esto pueda llevarse a cabo, por eso empieza a soltar al mismo tiempo iones bicarbonato. Entonces, a continuación, por favor, la otra. Entonces, aquí en este mecanismo vamos a tener cómo se lleva a cabo todo y vamos a tener que, a ver, en primer lugar, voy a mover esto. En primer lugar, el hidrógeno con el hidroxilo se secretan de manera activa hacia los canículos donde se intercambian por potasio. Entonces aquí vamos a llevar ya a cabo una de las principales bombas, como lo podemos ver en el recuadro. Ay, esto me estorba. A ver. Como a ver, voy a marcar opciones. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí, este es un mecanismo algo complejo y por lo que entendí viendo unos videos, vamos a llevar a cabo, principalmente, como ya habíamos dicho que la bomba ATPase se va a entrar en función, quiero suponer que empieza aquí, doctor. Sí. Entonces, quiero suponer que empieza aquí. Entonces, lo que nos va a hacer esta bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa, va a ser que va a empezar a meter potasio dentro de la célula parietal como tal y va a empezar a sacar sodio. Entonces, este mecanismo al final nos va a compensar uniéndose para formar bicarbonato, y aquí vamos a tener, por así decirlo, vamos a tener el vaso extracelular, ¿no? Sí, creo que sí. El vaso extracelular. Entonces, el bicarbonato va a ayudar. Líquido. ¿Qué? Líquido. Digo, líquido extracelular. Sí, pero, ajá, en el líquido extracelular, pero aquí vamos a tener también a ver, por aquí anoté. Sí, sí, está. Esa es otra cosa, pero se me fue. Aquí vamos a tener que el bicarbonato entre en ayuda para que... Es importante, perdón, del lado izquierdo, donde están Ajá. pintando de amarillo, esa sería la parte donde vienen los vasos sanguíneos, ¿no? Ah, aquí. Entonces estoy confundida. Ajá. Es la parte basal de las células. Sí, sí, sí. En ese espacio, obviamente, entre las células hay un espacio extracelular, ¿no? Que es donde van Ajá. a ir vertiéndose, perdón, los diferentes iones para pasar a la parte basal de la célula, que es donde está la bomba de hidrogeniones, Hidrógeno. la TPasa, ¿no? De hidrógeno. Uh-huh. Ahí es donde viene el intercambio de los iones de bicarbonato que vienen del interior de la célula por acción de la anhidrasa carbónica que disocia la combinación de agua con dióxido de carbono, se disocia en bicarbonato y ese bicarbonato sale de manera pasiva y mientras se van intercambiando sodio, potasio en la bomba, el cloro también pasa de manera pasiva y esos componentes en el interior de la célula parietal van a ser activados por diferentes mecanismos para vertirse en los canalículos que ya comentábamos. Y esos canalículos son los que ya lo llevan prácticamente a la luz del estómago, ¿no? Del estómago. Así es, doctor.
Entonces vamos a tener que ya el conjunto para este mecanismo, que son los 3 pasos de la bomba potasio ATPasa, que es el más importante para la formación de bicarbonato y cierta conjugaciones, vamos a tener que también estas 3 fases se van a, por así decirlo, se van a rigir por tres fases que a continuación los van a explicar, pero los retomo así muy brevemente, que es la fase cefálica, que más o menos entre lo que investigué vierte un 30% de la totalidad de este mecanismo y va a estar constituido por el olfato, la masticación, el gusto, y esto nos va a hacer que se empiecen a, por así decirlo, a formar, que se empiece a formar este tipo. ¿Mande? Que se empiece a formar estos procesos. Vamos a tener también la fase gástrica, que es un 60%, es la que más, por así decirlo, la que más contribuye. Cuando los alimentos ya están dentro del estómago y empiezan la distensión para así terminar de degradarlos. Y la intestinal, que solo agrega como el 10% de un proceso, que ya es cuando tenemos el alimento. La continuación, por favor. Bueno, dice los factores básicos, a ver, permítame. Los factores básicos que estimulan la secreción gástrica principalmente van a ser 3, la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Y principalmente estos 3 factores van a estar regidas por los que ya habíamos mencionado, por la fase cefálica, por la fase gástrica y por la fase intestinal. Entonces, estos factores básicos, principalmente la acetilcolina, van a ser estimuladas por una acción parasimpática y igualmente la secreción, la secreción de pexinógeno, no sé si está bien aquí. Bueno, la secreción de pexinógeno también va a ser constituida por esto. Aquí en esto vamos a tener, como ya lo había mencionado el doctor, vamos a tener ciertos procesos o ciertos, no sé cómo llamarlos, donde van a actuar ciertos medicamentos. Uno de estos y un poco conocido yo creo es la ranitidina. Estos van a bloquear, el acto de la histamina, va a bloquear principalmente el acto de la histamina con un inhibidor de acetilcolina H2 y a ver, explica bien eso, porque no se te entiende lo que estás diciendo. ¿Mande? No se te entiende lo que estás diciendo. Es que adentro de la célula, como ya habíamos mencionado, vamos a tener varios receptores de los factores básicos de la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Entonces, dentro de la célula parietal, estos receptores, sí se pueden llamar receptores, ¿no, doctor? Estos receptores, aquí van a actuar ciertos medicamentos, como es la ranitidina. La ranitidina llega a, por así decirlo, a bloquear, la función de la histamina, porque con esto va a impedir que la bomba potasio ATPasa lleve su función para así liberar o terminar la producción de ácido clorhídrico. Entonces, pero esta ranitidina nos mencionaba en ciertas bibliografías que busqué, que consulté, que esta va a causar una resistencia a lo largo. Es por eso que la raditinina, no es tan buena como la bomba de protones, que ya todos conocemos, que es el omeprazol. Inhibidor de la bomba de protones. El inhibidor de la bomba de protones. Entonces, el omeprazol no va a crear resistencia, es uno de los mejores inhibidores de la bomba de potasio. ¿Por qué? Porque va directamente sobre la bomba, no como la ranitidina que va sobre la histamina, que bloquea parte de esta bomba. Y por ello, parte de esta bomba y por ello no puede bloquear, por así decirlo, más largo, creo que de 4 a 5 días. No se puede dar, no sé si no se puede dar la ranitidina, o a partir de 4 o 5 días ya empieza a crear resistencia. De hecho, ya los bloqueadores de H2 ya no se utilizan, ¿no?
los medicamentos actuales para disminuir la secreción de ácido van a ser los inhibidores de la bomba de protones, justamente porque actúan a esos tres niveles, los receptores de acetilcolina, de gastrina y de histamina, ¿no? Así es, y es por eso que igual el omeprazol, como es la bomba, ese ya inhibitorio de la bomba vasoporatazo directo, hace que esta secreción no sea como contundente y es, como dice el doctor, es la mejor opción en estos casos. La siguiente, por favor. Entonces vamos a tener que también la secreción de factor cítrico por las células parietales, la sustancia de factor intrínseco, esencial para la absorción de vitamina B12. Aquí mencionaba que puede, si se ve afectado el factor intrínseco, en algún momento puede haber una deficiencia en la absorción de vitamina B12, lo cual puede crear una anemia, como mencionaba, una anemia que es falsa o no verdadera, algo así mencionaba las literaturas, por la deficiencia de B12 y como a su La anemia mano. se genera por la deficiencia de vitamina B12, la absorción de vitamina B12. Ya lo ¿Mande? vieron el semestre pasado, ¿no? Sí, pero no, decía que como va de la mano ¿Qué tipo de anemia se del, genera? del fierro, perdón, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo de anemia, pero Perniciosa. 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 Anemia perniciosa. porque el factor intrínseco Anemia perniciosa. el factor intrínseco va a causar que ésta tenga una deficiencia y principalmente se va a dar en el ilion donde se secreta en células parietales. Entonces vamos a tener que las glándulas pilóricas de secreción de moco y gastrina, estas van a tener principalmente pocas células peptídicas y casi ninguna célula parietal. En su lugar existen muchas células de la mucosa, las cuales van a secretar pequeñas cantidades de pexinógeno. Este pexinógeno nos mencionaba que, por así decirlo, contribuye, creo que más adelante se los van a explicar, contribuye un poco a la acidificación y a la formación del ácido clorhídrico. Y eso es todo de mi parte. Gracias. No sé si tengan alguna duda. Creo que me falta explicar un poquito. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Bueno, vamos a ver que en la superficie de la mucosa gástrica, en las glándulas, se encuentra una capa continua de células mucosas de un tipo especial que van a ser las células mucosas superficiales. Estas pues van a secretar grandes cantidades de moco viscoso que van a cubrir la mucosa del estómago con una capa de gel de un grosor aproximadamente de 1 milímetro. Esta capa constituye un importante escudo protector de la pared gástrica. Bueno, esto nos va a ayudar a lubricar y facilitar el desplazamiento de los alimentos. Va a secretar un moco alcalino. Por esto es que la pared gástrica nunca va a quedar directamente expuesta a lo que es la secreción pues, ácida. Y cuando hay un contacto con un alimento o algo, se pueden estimular directamente la formación de cantidades adicionales. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la estimulación de la secreción ácida gástrica, que usted ya lo había mencionado, doctor. Bueno, yo lo puse así porque así más o menos lo comprendí. La estimulación ácida gástrica va a empezar con lo que es, la gastrina, que va a ser secretada por las células G, esto al ingreso de alimentos por el antro gástrico en la porción distal del estómago. Se va a secretar de dos tipos, G34 y G17. G17 de mayor, decía que mayor porción, y bueno, en esto la gastrina va a ser transportada a las células parecidas a los enterocromafines, y estas van a ser las que van a secretar la histamina. Bueno, estas células van a estar localizadas en la zona más profunda de las glándulas gástricas, y pues estas a su vez van a estimular a las células parietales para que secreten ácido clorhídrico. Las células parietales son glándulas oxínticas que van a estar en la profundidad de las glándulas del estómago y van a ser las únicas que secretan ácido clorhídrico.
y este a su vez va a llegar a una acidez elevada de hasta 0.8. La siguiente, por favor. Bueno, la regulación de la secreción del pepsinógeno va a estar dada por dos pasos, que el primer paso va a ser la estimulación de las células pépticas por la acetilcolina, que esta va a ser liberada de los nervios vagos o por el plexo nervioso entérico o del estómago. Y el segundo paso va a ser la estimulación de la secreción péptica en respuesta al ácido gástrico. Pero mencionaba aquí que es probable que el ácido no estimule directamente a las células pépticas, sino que se encadene a algunos reflejos nerviosos entéricos que refuercen los impulsos nerviosos originados por las células pépticas en un principio. Y bueno, la velocidad, como sabemos, el pepsinógeno es precursor de la enzima pepsina y es responsable de la gestión de las proteínas. Bueno, esto va a depender de gran medida de la cantidad de ácido presente en el estómago. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de las fases de la secreción gástrica, que van a ser tres. La fase cefálica, que va a ser la primera, esta va a estar dada casi al ingreso de los alimentos y también por estímulos como la visión, el olor, el tacto o el gusto de los alimentos. Mencionaba que a mayor apetito va a ser mayor la estimulación y esta fase va a ser aproximadamente el 30% de la secreción gástrica. Vamos a tener lo que es la fase gástrica. Esta va a estar también dada por la entrada de los alimentos, pero en este caso ya va a ser al estómago por más o menos por tres procesos, que va a ser el primero, reflejos vagovagales largos. Estos van a ir del estómago al encéfalo y van a volver del estómago al encéfalo y de nuevo vuelven al estómago. El segundo proceso es los reflejos entéricos locales, el mecanismo de la gastrina, y estos tres mecanismos van a estimular la secreción del jugo gástrico durante varias horas, mientras los alimentos permanezcan en el estómago. Bueno, esta fase va a ser el 60% de la secreción gástrica y la mayor parte de la secreción gástrica diaria total va a ser más o menos de 1,5 litros. Y vamos a tener la última fase, que es la fase intestinal, que esta va a estar dada en la parte proximal del intestino delgado. Más o menos, bueno, mencionaba que en el duodeno y va a ser secreción de pequeñas cantidades de jugo gástrico y 10% de la respuesta ácida de una comida. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí puse una imagen más o menos que resume lo que las fases de la secreción gástrica y aquí, bueno, la podemos ver, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener la inhibición de la secreción gástrica que por factores intestinales. Esta inhibición va a ser dada por dos procesos. El primero va a ser el reflejo enterogástrico inverso, que esta va a ser transmitido por el sistema nervioso entérico. Bueno, mencionaba que la extensión del intestino delgado, ácido en la porción alta, irritación en la mucosa, presencia de productos de degradación de proteínas van a estimular también este reflejo. Y el segundo proceso va a ser la producción de secretina, que esta va a ser también dada por estímulos como presencia de ácidos y grasas, productos de degradación de las proteínas, líquidos y hiperosmóticos y cualquier otro factor irritador va a hacer que se produzca esa secretina. La importancia para el control de la secreción pancreática es esta hormona intestinal y también va a inhibir lo que es la secreción gástrica. Bueno, mencionaba otras hormonas intestinales como el péptido inhibidor gástrico o péptido insulinotrópico y vasoactivo y somatostatina. Bueno, el objetivo de estos dos procesos más funcionales de estos factores va a ser la inhibición de secreción gástrica, pues ayudan a retrasar el paso del quimo del estómago mientras el intestino delgado permanezca lleno o se encuentre hiperactivo. Y por favor la siguiente. Bueno,
La secreción gástrica durante el periodo interdigestivo mencionaba que la actividad aquí va a ser digestiva, va a ser escasa o nula. Se van a producir escasos mililitros de jugo gástrico y la secreción van a ser por células no oxínticas, lo que esto significa que esta secreción va a ser dada sobre todo por moco, va a haber escasa pepsina y casi nada de ácido. Bueno, mencionaba algo ahí que yo vi importante, que había que en estímulos emocionales fuertes suele aumentar la secreción gástrica, interdigestiva hasta 50 mililitros con un jugo muy ácido y péptico por mecanismos similares a la fase cefálica de la secreción gástrica. Mencionaba que este aumento de la secreción secundario a estímulos pareciera ser uno de los factores etiológicos que contribuyen a las úlceras pépticas, mencionaba el libro. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias, Luis. Doctor, una pregunta Sí. sobre el tema. En la parte esta del periodo interdigestivo, ¿interferirá, por ejemplo, que se coma un dulce, se coma un chicle por eso de la estimulación de la fase cefálica, por ejemplo? No, acuérdense que si nos vamos a la diapositiva donde vienen las tres fases de la secreción, donde está una chuleta y esa exactamente, no, esa. Estas son fases en general de las secreciones, de estimulación de las secreciones del tubo digestivo, ¿no? Y recuérdense que todo está regulado básicamente por el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, si nosotros vemos o olemos algún alimento, en ese preciso momento se estimula el sistema nervioso autónomo y de manera automática, de manera refleja, empieza a haber un aumento en las secreciones, ¿no? ¿Dónde va a ser más importante estas secreciones? Bueno, dependiendo de la presencia del alimento en el tubo digestivo, es decir, si estamos con el alimento en la boca, por ejemplo, la secreción que más se estimula es la de las glándulas salivales, ¿no? Esa sería el detonante. Cuando el alimento ya pasa al estómago, acuérdense que viene el otro componente del sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico. Uno es la estimulación vagal, ¿no? Es a través del sistema nervioso autónomo, pero el otro es a través del sistema nervioso entérico. Y el sistema nervioso entérico a través del plexo mientérico y el submucoso, la distensión de las paredes musculares es lo que va a propiciar que se inicie la secreción gástrica de manera más importante. Por eso, si vemos en esas fases, el 60% de la secreción gástrica va a ser cuando el alimento esté dentro de la cámara del estómago. Por este efecto de la distensión de las paredes, aumenta el flujo sanguíneo y se estimulan todas estas secreciones. Si nosotros comemos un dulce, pues realmente no hay tal distensión de las paredes del estómago, ¿no? Sí puede haber una estimulación a nivel de las glándulas salivales, pero el efecto a nivel de la secreción gástrica va a ser menor. No va a ser tan importante como cuando ya el alimento se encuentra ahí. A diferencia, por ejemplo, de cuando empieza a haber ese vaciamiento gástrico y el paso del contenido del quimo al intestino, ahí en el intestino la fase más importante de secreción va a ser la fase intestinal, por esa misma distensión de las paredes del duodeno, del intestino delgado, y también aumenta la secreción por acciones de las diferentes hormonas que se van a estimular ahí, ¿no? La colecitocinina, la secretina, la pantocinina, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento la secreción intestinal se hace más importante porque la mayor cantidad del contenido alimentario va a estar distendiendo las paredes del duodeno y es donde en ese segmento va a estar más estimulada esa secreción en la fase intestinal. Entonces, un caramelo, una comida muy pequeña, no va a generar una secreción gástrica tan importante, ¿no? Sí hay, por efecto del sistema nervioso autónomo, cierta secreción, cierto incremento, pero no es una secreción que sea de gran magnitud como cuando ya tenemos
una comida copiosa, que es lo que estimula el sistema nervioso entérico. ¿Vale? Gracias, doctor. Al contrario, adelante. Doc, yo tenía una duda también. No sé si dentro de las células oxínticas solo exista 3 tipos de receptores, los que ya habíamos mencionado, porque en otras literaturas yo encontré que existen alrededor de 5 células, de 5 receptores importantes dentro de esta Hay célula. diferentes, claro, la célula parietal es una célula muy interesante, ¿no? Pero para fines de la secreción de ácido, son 3 receptores, el de acetilcolina, el de histamina y el de gastrina, que son los que actúan básicamente en la secreción de ácido clorhídrico y en la activación de la bomba de protones. Ah, ¿Vale? ok. Las otras 2 entonces no están como que tan... La secreción de ácido clorhídrico, no. Ah, ok, Doc. Esa era ¿Vale? mi duda. Gracias. Sí. Sí. Doc, una duda muy rápida. Adelante, Luis Andrés. La gastrina también estimula, ¿no? La secreción, comienza a estimular la secreción pancreática, creo, ¿no? ¿O era la secreción biliar? La secreción biliar, bueno, la secreción biliar es consecuencia de la distensión de las paredes del duodeno, ¿no? Empieza a haber, acuérdense que los reflejos tanto de que inhiben el vaciamiento gástrico como los que inhiben la secreción de ácido van a ser factores duodenales. Va a ser la distensión de las paredes del duodeno, la irritación de la mucosa, la presencia de algunas sustancias como grasas, proteínas, etcétera. Todo eso va a disminuir el vaciamiento gástrico, ¿no? El cambio del pH, y va a empezar a estimular las secreciones de otras hormonas, como la colecistocinina, ¿no? La pancreatinina, el péptido inhibidor gástrico, y esos van a actuar estimulando básicamente la contracción de la vesícula biliar y las secreciones del páncreas, ¿no? Que son los 2 grandes glándulas anexas que van a verter sus secreciones para empezar o finiquitar el proceso de transformación de los macronutrientes, ¿no? Entonces, la gastrina es una hormona que estimula el ácido clorhídrico, como ya habíamos comentado, a través de la estimulación de la célula parietal, pero que tiene un feedback negativo. Cuando el pH del ácido cae por debajo de 4, de 3.5, en automático inhibe la secreción de ácido para ir manteniendo un pH pues más o menos aceptable, ¿no? Y no vaya a ser tan bajo como para lesionar al estómago o al duodeno, ¿vale? Ok, Doc. Gracias. No, al contrario. Ya lo de doctor. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Sí, o Armando, adelante. Buenos días. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Yo les voy a hablar sobre las secreciones del intestino delgado. Las principales de ellas igual son productoras de moco para la protección de la mucosa intestinal. Cuando hay paso de ácido procedente del estómago, y estas, las principales o las que se encuentran más proximales son las glándulas de Brunner. Estas son principalmente secretoras de moco que se estimulan en respuesta a los estímulos como que táctiles, es decir, cuando pasa el mismo quimo hacia el intestino, hacia el perdónenme, hacia el duodeno, y se encuentran principalmente en lo que es los primeros centímetros de la pared del duodeno, especialmente entre lo que es el píloro del estómago y la ampolla de Vater, que ya saben ustedes que es esa terminación de para la secreción del páncreas y de las vías biliares, ¿no? Y también tenemos una estimulación por parte del nervio vago. La estimulación parasimpática actúa también para la secreción de moco, y también tenemos algunos factores hormonales, entre los más principales para la secreción de moco del intestino, al menos en las primeras porciones, es la secretina. Y como ya les había mencionado, pues su secreción protege la pared del duodeno por acción del jugo gástrico.
Y también contiene una gran cantidad de iones de bicarbonato, lo cual va a amortiguar ese pH tan ácido. En la extensión de lo que es casi todo del intestino delgado, vamos a tener lo que se conoce como criptas perdónenme, perdónenme, gracias, doctor. Estas criptas lo que hacen, bueno, se sitúan principalmente entre lo que son las vellosidades, y su función es la de producir también, o la de secretar moco y agua. Lo que hace este moco o este líquido acuoso también es que va a propiciar un medio acuoso para la absorción, es decir, las criptas de Lieberkühn secretan moco y las vellosidades la absorben. Ahorita más o menos les voy a explicar cómo se lleva esta función, pero tenemos dos principales tipos de células en estas criptas. Estas criptas van a estar conformadas por las células caliciformes, que son las principales productoras del moco, y también de los enterocitos, que como les menciono, en las criptas secretan y en las vellosidades absorben. Los enterocitos de las criptas van a secretar aproximadamente 1.800 mililitros por día de líquido extracelular principalmente, o de una consistencia similar. Aquí tenemos más o menos una como que descripción. Estas son las vellosidades del intestino, y aquí hay una cripta. Estas criptas como que secretan moco hacia esta porción o hacia la luz del intestino, y las vellosidades, que mientras pasa el quimos sirve para disolver, para diluir, por así decirlo, lo que es la porción que viene del estómago, para escindirlo más, y que así facilite la absorción de casi todas las sustancias que previamente se han estado como que degradando, ¿no? ¿Sí quedó claro esa parte? Gracias. Sí, sí. Ok. Ahora también existen enzimas digestivas que se contienen en la secreción del intestino delgado, entre ellas algunas peptidasas para la degradación de lo que son las proteínas, la sacarasa, la maltasa, la isomaltasa y la lactasa para los carbohidratos, y la lipasa intestinal, que pues se van a secretar a través de los anexos que también tiene el sistema digestivo, ¿no? Y los factores más importantes para la regulación de esta secreción van a ser varios reflejos como que nerviosos, entéricos, locales, sobre todo lo que es la distensión del mismo intestino delgado. Algunos también estímulos irritantes, como el mismo pH, que exista algún como que mecanismo patológico, también empiezan a secretar lo que es más moco, para proteger así su epitelio, ¿no? Ahora vamos a pasar a un punto importante, lo que es la absorción, que es más o menos lo que les expliqué, pero ahorita vamos a ir a la medio inversa, ¿no? Ya tenemos como que planteado en el intestino, bueno, vamos a hablar sobre los principios de absorción básicos, ¿no? Al menos en el estómago hay muy poca absorción, es decir, es casi nulas. Sin embargo, algunas como que sustancias que sean muy liposolubles pueden llegar a absorberse, pero en muy pequeñas cantidades. No es tan significativa como como lo que es el alcohol y algunos fármacos, como el ácido acetil salicílico, que logran como que penetrar las células del estómago y absorberse. Pero la mayor cantidad se absorbe en lo que es en el intestino delgado, y generalmente se lleva a cabo mediante líquidos. Cuando se ingiere líquido, que un aproximado es de 1.5 litros por día, se llega a absorber, al igual que las secreciones gastrointestinales, que en un total como que conforman aproximadamente 7 litros de secreciones gástricas, va a dar un total de entre 8.5 y 9 litros. La cantidad de líquido que se produce
en el estómago es aproximadamente, bueno, en 24 horas es hasta 1,5 litros. Aquí ya va junto con el agua que se ingiere básicamente por los alimentos, etc. Además, hay otros 7 litros adicionales de secreciones del tubo digestivo. Están, por ejemplo, los 1,200 mililitros de bilis, los 1,500 mililitros de las secreciones pancreáticas, los 1,000 mililitros de la secreción de las glándulas salivales y otro tipo de secreciones que hay en el intestino, de tal manera que puede haber entre 6 y 8 litros de líquidos secretados en el tubo digestivo en 24 horas. De tal manera que únicamente llegan a la válvula ileocecal, van a pasar a lo que es el ciego, alrededor de 1,5 a 2 litros de todo ese total que se vertió en el tubo digestivo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos está hablando? De que hay una gran cantidad de reabsorción de agua en el intestino delgado, ¿sale? Bueno. Así, doctor. Antes. Gracias. Y bueno, al menos como ya les estaba mencionando, la mayor absorción de todas estas secreciones que se producen a través de todo este tubo digestivo va a llevarse en el intestino delgado, a través de lo que conocemos como los pliegues de Kerr-Krieg, que básicamente son como dobleces que se hacen en el intestino en su luz, y estos van a triplicar lo que es la superficie del duodeno. Esto a nivel macroscópico, ¿sí? Se ven como que rugosidades, principalmente en lo que es las primeras porciones del intestino delgado, es decir, en el duodeno y en el yeyuno. Y estas van a ir como que disminuyendo a lo largo de este tubo digestivo. De proximal son mucho más abundantes y van a ir como que disminuyendo este número al llegar a lo que es la válvula ileocecal. Sin embargo, estos pliegues también van a contener lo que conocemos como las vellosidades, y estas mismas vellosidades van a tener microvellosidades, es decir, en un total van a aumentar la superficie de la absorción en casi 1000 veces, es decir, todo esto va a aumentar lo que es la superficie que va a tener contacto con con todas las secreciones, con todas las con todo lo que ya se ha como que digerido y se ha metabolizado ahí para su absorción, es decir, va a estar en un como en un constante atrapamiento de las superficies, y tanto los pliegues de Kerr-Krieg, que triplican la superficie del duodeno, y principalmente también de lo que es el yeyuno. Las vellosidades son millones en todo el tracto todo el intestino delgado, que va a multiplicar por 10 veces más esos mismos pliegues, y hay 1000 microvellosidades por cada vellosidad, que en total estos van a multiplicar por 10 lo que es la superficie de contacto con las secreciones gástricas y con las secreciones del tubo digestivo, y así facilitar lo que es la absorción. También se encuentran algunas porciones en las vellosidades y en las microvellosidades, algunos filamentos de lo que es actina, para mantener en constante movimiento estas vellosidades, para así facilitar como que movimiento, y que esté siempre en constante como que contacto todo lo que esté en la luz del intestino. Uh-huh. Y también pues tenemos lo que es la absorción de como que quelíferos en estas vellosidades, para la absorción de lo que es la linfa y de algunos otros como que productos que atraviesen tubo digestivo con propiedades que
que vayan para la linfa. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, bueno. Bueno, comenzamos con lo que es la absorción en el intestino delgado. Siguiente, por favor. Bueno, ahí ya te. La absorción diaria del intestino delgado va de cientos de gramos de carbohidratos y puede absorber desde 100 gramos o más de 50 a 100 gramos de aminoácidos y la misma cantidad para los iones. Y puede absorber hasta 7 u 8 litros de agua. Sin embargo, su capacidad diaria es de varios kilogramos de carbohidratos, 500 gramos de grasa y de 500 a 700 gramos de proteínas y hasta 20 litros de agua. Siguiente, por favor. Bien, vamos a comenzar con la absorción isosmótica de agua. Es importante mencionar que el agua se va a transportar por la membrana por difusión y esta va a obedecer las leyes de la ósmosis. Es decir, si tenemos un quimo lo suficientemente diluido, el paso de agua por las mucosas intestinales hacia los vasos sanguíneos de las vellosidades se va a regular por ósmosis. Y al contrario, el agua puede pasar del plasma hacia el quimo, esto cuando la solución es hiperosmótica, y de igual manera esta agua del plasma al quimo se va a transferir por ósmosis con la finalidad de que el quimo sea isosmótico con el plasma. Siguiente, por favor. Comenzamos con lo que es la absorción de iones y me toca hablar un poco sobre el sodio. Bueno, para empezar tenemos que saber que la secreción intestinal diaria del sodio es de 20 a 30 gramos y la ingesta diaria de una persona es de 5 a 8 gramos. Por lo que si sumamos las dos cantidades de este rango, las superiores, tenemos un total de 38 gramos. Y para evitar la pérdida neta del ion por las heces, el intestino delgado tiene que absorber entre 25 a 35 gramos diariamente. Esta absorción está estimulada por el transporte activo del ion desde el interior de las células epiteliales hacia los espacios paracelulares y está catalizado por el complejo ATPasa. Es importante saber que parte del sodio se va a absorber al mismo tiempo que el cloro, de manera que las cargas negativas del cloro se vean arrastradas por las cargas positivas del sodio. Equivalentes por litro, lo que se asemeja mucho a la concentración de sodio en el plasma. Por lo que entonces la difusión o el transporte de este va a ser a favor de gradiente, desde el quimo hacia el citoplasma. Y también tenemos que vamos a poder que el sodio se transporta por cotransportadores. Tenemos el primero, que es el sodio, el cotransportador aminoácido sódico. ¿Sí ven? Sí. El siguiente es el cotransportador sodio-glucosa. Y el último de estos cotransportadores principales es el intercambiador hidrógeno-sodio. Todos estos están regulados a su vez por la bomba de... Tasa de sodio-potasio. Ajá, sodio-potasio, perdón, sí. Estos cotransportadores, aparte de ayudarnos a proporcionar el transporte del sodio desde las células epiteliales hacia el líquido intersticial, nos ayuda con una absorción secundaria de lo que son aminoácidos y glucosas. Siguiente, por favor. Es todo de mi parte. Gracias. Continuamos con el tema. Bueno, vamos a hablar que el agua, pues, como comentó mi compañera antes, va a ser por ósmosis. Esto se va a llevar a cabo en los espacios paracelulares y va a ser por difusión. También va a haber casos donde va a ser a través de las células. Bueno, hay casos en cuando los niveles de agua, como la deshidratación, donde la aldosterona va a potenciar la absorción de sodio, agua y cloruro.
Esta aldosterona, como comenté antes, va a ser secretada por las glándulas suprarrenales. Y el efecto, el efecto importante de la aldosterona va a ser importante en el colon gracias a que él, cuando hay pérdidas, las pérdidas de cloros por las heces van a resultar prácticamente nulas y el agua van a disminuir estas pérdidas. Esa va a ser la función más importante de la aldosterona. En el caso del cloro, la absorción de los iones cloros en el intestino en las primeras porciones, pues va a ser rápida y sucede sobre todo por difusión. ¿Por qué? Porque como comentó mi compañera, las cargas negativas del cloro van a seguir, digamos, el cloro va a seguir al sodio. Tiene que ver, pero en lo que es el ilio y en el colon, en el intestino grueso, va a haber un intercambio por medio de un intercambiador de bicarbonato con cloro, por cloro. Y ahora, de la célula hacia la circulación, va a ser por transportadores. Bueno, siguiente. ¿Cómo sucede la absorción de iones bicarbonatos en el duodeno y en el yeyuno? Bueno, para que haya una absorción de iones bicarbonatos, hay un intercambiador de sodio por iones de hidrógeno. Entonces, el sodio se introduce a las células y los iones hidrógenos irán a la luz intestinal. Bueno, estos iones se van a combinar con bicarbonato, creando el ácido carbónico. Este se va a disociar inmediatamente y va a crear, se va a disociar en agua y anhídrico carbónico. El agua pues se va a unir al quimo o en caso de que sea, o también va a ser difusión, pero lo que es el anhídrico carbónico va a pasar a la sangre y será eliminado en los pulmones, en las exhalaciones. Y ahí actúan otros mecanismos. Siguiente, por favor. Bueno, la absorción de calcio va a ser regulado por la hormona paratiroides, que va a activar a la vitamina D, y esta vitamina D va a estimular a la absorción de calcio. Comentaba la lectura que principalmente en el duodeno. En el caso del hierro, pues como hemos visto en las clases de los semestres pasados, pues va a venir en forma ferrosa o ferrosa, se va a unir a una apotransferrina que es secretada por el hígado y llega al duodeno por medio de la bilis. Se va a unir al hierro y se va a convertir en transferrina. Ya las células epiteliales van a captarla por medio de receptores, y van a ser llevadas a la circulación. Y sería todo de mi parte. Bien, gracias. Vamos a dejarlo hasta acá. Ya son casi las 8. El día lunes vamos a continuar con esta última parte de la absorción. Básicamente era la absorción de los macronutrientes, de los micronutrientes, perdón. Y bueno, terminaríamos entonces el lunes y ya empezaríamos con las patologías de esta porción del tubo digestivo. Que tengan un extraordinario fin de semana, chicos. Un saludo y ánimo con el resto del día. Cuídense. Doctor. ¿Qué pasó?